caminar, nos tiraron inmediatamente los gases lacrimógenos, estaban, o sea, en las piernas de uno llegaban, y para terminarlo quemaron el potrero de enfrente para que haya todavía más humo. Llegué, tenía unos clientes de San José aquí, tenía un perro, ellos me pidieron permiso de que podía ingresar el perro, yo les dije que sí, que por mí no había ningún problema. Resulta que cuando comenzó a llegar llenar gente, el perro estaba muy asustado. Entonces me dio miedo que el perro agrediera a alguna persona. Entonces me dijeron que si lo podía sacar. Yo vine y abrí la puerta, porque es muy feo que un cliente sacarlo por una ventana. Cuando yo abrí la puerta le dije al policía, yo no soy del manifestante ni nada, yo soy la dueña del local. Yo necesito sacar a mis clientes de aquí, porque ellos se tienen que ir para San José. Me dice, yo voy a ingresar, por favor, voy a sacar a este y a un doctor, le digo, porque lo están sugiriendo allá a la clínica. Me dice, pues usted no se oponga a las autoridades porque si no tiene, digamos, que no me podía poner. Y yo le dije, no, es que yo no necesito, yo lo único que necesito es sacar eso. Entonces me empujó con todo y puerta y ingresaron a la fuerza y agarraron. No, dice, yo tengo ya las personas que están identificadas. Se llevó a un muchacho, le digo, yo no sé nada de eso, le digo, entonces agarró un muchacho que estaba por ahí y se revolcaron y forzajearon y todo, una silla la quebraron y unas cosas ahí, pero yo sinceramente no tengo cuentas en el asunto. Yo no me imaginé, cuando vine hoy aquí, yo vine a acompañar a la gente de Tecocos, yo no me imaginé que iba a ser esta violencia, pero lo que pasó dentro de ese restaurante, o sea, los costarricenses tienen que saberlo, porque se metieron en propiedad privada y vapulearon hombres, mujeres y adultos. ¿Se puede considerar eso como una violación a la propiedad privada? Sí, porque ellos sinceramente no tenían que pasar por encima de nosotros, digamos, de mí, porque yo lo único que les decía, yo quiero las cosas en paz porque no quiero todo lo que le pase a este local yo tengo que recuperarlo. Se quiebran sillas, se quiebran bancos, se quiebran ventanas, lo que sea, yo soy la responsable del local. Entonces, yo todavía les dije pacíficamente que yo no tenía ningún problema con eso, pero a ellos no les importó, ingresaron y empezó el zaparrancho, no empezó que mira, venga sultano o venga mexicano, además entraron a la fuerza y se llevaron al señor. ¿Ustedes estaban aquí pacíficamente? Aquí estábamos nosotros cuando ellos reventaron la bomba. ¿Ninguno salió herido? No. ¿Algo más que quieran decir? No, ya. El patrón que me dijo que si ellos le pegaron fuego tienen que responsabilizarse de lo que pasó. ¿Quién es su patrona? Carlos Flores Negrini. La cantidad de policías, la cantidad de gases lacrimógenos, quemaron el potrero de enfrente, pero además dentro de un restaurante que es propiedad privada, estos gorilas, porque eran gorilas, se metieron alrededor de unos 14 para golpear, que no solo fue que detuvieron, sino que los golpearon, los vapulearon a un señor anciano que debe estar todo quebrado, porque yo vi cuando le daban, o sea, esto no es Costa Rica, por favor, esto es un derecho de la gente de Tecocos, o sea, de las comunidades costeras a tener su tierra. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el país odia a los costarricenses. Es que yo estoy convencida que el gobierno lo que quiere es que nos desaparezcamos, que quieren que nos suicidemos, nos echemos al mar, es que todo lo quieren quitar. Pero aún así había un señor mayor y todas las cosas y no les importó mirar. Nosotros estábamos ayer documentando las asadas en la playa Potrero y nuestra intención era venir a apoyar aquí a la gente de Tecocos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bien, los guardas reventaron la bomba y cayeron aquí al potrero y encendió el potrero ahí. ¿Y han llamado a los bomberos? ¿Han hecho algo? Yo lo llamé y no han llegado, no sé ellos si lo llamarían. No, aquí no hay manera de conversar con la gente. Desgraciadamente, la Casa Presidencial y los ministerios y todo están cerrados a nosotros. O sea, a ellos les pertenece, el gobierno llega y cree que Costa Rica es de ellos. Y nosotros obramos, pero se lo digo sinceramente, no solo le digo por lo que pasó hoy aquí, los casos que yo he visto, todo lo que yo vi en la campaña política, donde simple y sencillamente quieren hacer desaparecer al costarricense, lo están matando a fuego lento. ¿Motivo de los daños ocasionados? ¿Van a tomar alguna medida legal? Yo sinceramente, cosas legales no sé absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo creo que
esto, si la presidenta no manda la ley de copos, volvemos. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros volvemos. O sea, si creen que nos van a asustar con bombas lacrimógenas y con esa violencia, a mí personalmente me asusta. Esa es la clase política que nos gobierna, una clase asesina que hoy le quebró las costillas a un pobre pescador. Esa es la realidad que tenemos en este país y no vamos a desfallecer, no vamos a desfallecer. Este país no me lo van a quitar.